Yo voy a empezar unas palabras que escuché de unas personas de escuela que dicen que los hombres somos como hojas movidos por el viento, pero yo digo que nosotros tenemos que ser movidos a través del Espíritu Santo. En esta tarde yo hago una pregunta y digo, ¿cuánto está enamorado de Jesús? ¿Sabéis lo que es estar enamorado de Jesús? Tener un amor. Eso es lo más importante en nuestra vida. Hoy te voy a empezar a hablar de Jesús, pero no te voy a hablar de un relato, sino de cuando lo entregaron. Dice que Jesús fue golpeado, fue maltratado, dice que le desfiguraron su rostro, dice que cuando lo llevaron a Pilato ya le habían pegado una buena paliza. Y era hombre experto en pegar, hombres que sabían cómo meter el látigo, hombres que sabían cómo golpear con la mano. Pero es que yo tengo un Dios que rompe toda la lógica. Tengo un Dios que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Mientras era golpeado, no abrió su boca. ¿Tendría derecho de quejarse? El que más, porque era un hombre santo y puro. En él no había pecado. Pero sin en cambio dice que se enmudeció y no cayó. Ahora dicen que se lo lleva ante Pilato. Y ese hombre estaba acostumbrado a que la gente le rogara, a que le pidiera clemencia. Pero como te he dicho, tengo un Dios que rompe todos los sentidos. Y cambió la lógica de esa conversación. Dice que viendo que Jesús no hablaba y estaba mantenido en pie, dijo, ¿tú no sabes que yo puedo darte la vida y quitártela? Y ahora es cuando Jesús habla. Dice, tú no puedes quitarme la vida si mi Padre no te da la autoridad. Dice, y es más, tú no me la quitas, yo la doy y después la vuelvo a coger. Porque hay momentos y circunstancias y progresos que no sabemos cómo estamos. Yo no sé la situación que te encuentras, pero hay progresos que no debes hablar. Hay progresos en los cuales cuando estás en la situación tienes que callar. Tienes que dejar que pase el tiempo. Porque los tiempos tuyos no son los tiempos de Dios. Y necesitamos cada día aprender más de nuestro Jesús. Dice que cuando va saliendo con la cruz, dice que unas mujeres estaban llorando. Y dice que las ve. Y dice que con todo lo que llevaba, se dirigió a ella y dice, no lloréis por mí, sino más bien llorad por ustedes. Llorad por vosotras. Otra enseñanza más. Hay circunstancias en las cuales no tienes que dar lástima. ¿Tú has visto en la Biblia con un verso que por lástima vais al cielo? Los hijos y las hijas de Dios no tienen que dar lástima. Tenemos que saber pasar esos progresos cada día. Porque mi Jesús me lo enseña cada día cuando leo su palabra. Por eso estoy tan enamorado de él y puedo decir que estoy enamorado porque la leo. Me meto en su piel, me hace sentirme, me lleva. Cada vez que leo la Biblia veo un paisaje en mi mente que el Señor me pone en mi corazón y lo siento. Y me gustaría, muchas veces pienso en mí mismo, me gustaría estar ahí para poder hacer algo, pero es que no puedo hacer nada porque Él lo hace todo. Dice que cuando está en la cruz del Calvario, dice que ya le iban clavado una corona de espinas. Esa corona de espinas iba con una intención de traspasarle las venas capitales para que empezara a delirar. ¿Tú has visto a los niños cuando tienen fiebre empiezan a hablar y a decir tonterías? Pues se lo hicieron con esa situación para que él pudiera decir algo, pero mi Dios cuando habla siempre con elocuencia. Dice que cuando le están golpeando y está en la cruz del Calvario, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En las circunstancias malas no te tiene que salir ese veneno. Cuando está engendrado el amor de Cristo en tu vida, no hay palabras feas para nadie. Muchas veces un silencio te cura más que una palabra. Tenemos que refugiarnos en Jesús cuando pasemos por circunstancias. Yo me he dado cuenta, progreso que hoy entiendo, pero hace muchos años no entiendo. Y ahora sí lo entiendo. Y yo hablaba de más. Yo, por ejemplo, le decía siempre a mi papá, yo nunca te he visto como un padre para mí.
no me ha acompañado a fútbol, ha venido de vez en cuando, no me ha llevado a entrenamiento. Y yo decía, a ver, mi tío Morillo, mi tío Paco siempre han venido, me han apoyado. Pero es que el Señor hablaba mi vida y me decía, lo que tú estás haciendo hoy, Él lo hacía. Aunque no estuviera, tú estás aquí hoy por Él. Amén. Porque cuando tú empiezas a orar por tu casa, aunque Él no esté, está Dios. Hay muchas veces, muchas circunstancias que no necesitas una persona para que te apoye, que no necesitas que nadie venga a tu encuentro. Necesitas callarte. Cuando estás en la iglesia y tienes un problema y te quitan de un cargo, cállate. Cuando te levantes un falso testimonio, cállate. Cuando alguien se meta contigo ahí fuera, cállate. Pero déjame decirte algo. Cuando veas que el Espíritu de Dios no está en tu vida, grita, gime, empieza a clamar. Porque tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios no se tiene que apagar. Aleluya. Cada día hay que ir creciendo. Hay un versículo en Lucas 18:10 y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injuriosos, adúlteros, ni aun así este publicano. Ayuno 2 veces en semana, doy diezmos, todo lo poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que haría su pecho, diciendo: Dios, se propicia de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se le enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué enseñanza te doy? Hay muchas veces que venimos a la iglesia y hacemos una oración como resaltando a Dios, como hace este hombre, pero lo que está haciendo es ser visto, ¿eh? Dice: gracias, Señor, porque no soy. Cuando nosotros tenemos que hacer una oración, que tiene que resaltar siempre a Dios. ¿Para qué quieren que sepa la gente lo que hace si lo hace con una mala intención? En este sentido, el fariseo tenía que haber sido justificado. Pero si en cambio vemos que es el publicano, y el publicano, ¿qué es lo que dice? Que es un pecador, y dice que se va a su casa justificado, porque cuando reconoces que eres un pecador, ahí es cuando empiezas a ser cristiano. Porque dice la palabra del Señor que no hay uno en la tierra que pueda ser limpio ni perfecto. Todos tenemos algún pecado, porque necesitamos de la gracia de Dios cada día. El Espíritu dice que hay 2 cosas. Dice que ahí está hablando sobre, cuando estamos hablando en 2 Corintios 3, dice que hay que tener cuidado conforme vivimos. Dice la Biblia que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. La mucha letra se estaba acordando al Antiguo Testamento, cuando tenían la ley. Por eso dice que la mucha letra mata, porque nadie la podía cumplir. Si no fallaba en una, fallaba en otra. Pero ahora dice que el Espíritu es el que vivifica. Ahora el Espíritu va a ser el que mora en el interior y se convierte por nosotros en una ley escrita en nuestros corazones. Ahora ha venido la gracia en nuestra vida. Ha llegado el Espíritu. Es el que te hace vivir cada día. Porque es el que te corrige. Es el que te hace seguir hacia adelante cada día. Hay otro pasaje más, en Lucas 23. Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí vemos 2 clases de personas en la cruz del Calvario. Vemos al que dice: si eres Dios, sálvate, pero a la misma vez le está diciendo que nos salve a nosotros. Está pidiendo por él, no está pidiendo por nadie. Si en cambio el otro reconoce, dice: nosotros sí somos dignos de estar aquí, pero el que está ahí no.
Muchas veces hay que tener cuidado con las intenciones con las que hablamos, con las intenciones con las que vamos ahí a la iglesia. No queramos resaltar. Tenemos que saber cuál es nuestro tiempo, cuál es nuestro lugar para seguir avanzando. ¿Qué tipo de persona eres tú en Jesucristo? ¿Que eres un cristiano o un hijo de Dios? Porque cristianos hay muchos. Dice la palabra que muchos son llamados pero pocos los escogidos. Necesitamos cada día aprender de Jesús. En las situaciones malas es cuando nos fortalecemos. Es cuando el Señor nos está preparando para algo. Pero debemos soportar esa tentación y seguir hacia adelante cada día. Hay gente que solamente ora y piden cosas a Dios para su conveniencia. Y estos son los hombres que Dios reconoce. Para aquellos que son transparentes con Él y que van con doble intenciones. El Señor conoce tu intención. A nosotros nos puede engañar aquí en la iglesia, pero a Dios tú no le engañas. Tú te piensas que tú con Dios vas a hacer un trato. Dios no hace trato, Dios ha puesto su palabra, o la cumple o no la cumple. Pero no te rebeles contra la iglesia, no te rebeles contra el pastor, no te rebeles contra tu hermano. Solamente sigue hacia adelante. Amén, aleluya. Sigue luchando, porque el que te da la victoria se llama Jesús de Nazaret. Aquel que ha muerto por ti y ha resucitado. El mismo Dios, aquel que en el principio, antes que existiera toda la tierra, Él ya estaba. Y ahora dice que ese verbo se hizo carne. Pero se hizo carne ¿para qué? Para darnos ejemplo a nosotros mismos. Dios es muy claro. Los complicados somos nosotros, que nos gusta darle mucha vuelta a las cosas. Tú empiezas a leer la palabra del Señor y hay que entenderla. Pero si quieres cuadriñarla para debatir, estás perdiendo el tiempo. La palabra es para aplicarnos a nuestra vida cada día, para vivirla, para ponerla en práctica. Porque si no, ¿de qué me sirve a mí leer la Biblia? ¿Cómo enseño a otros si no la vivo? Y Jesús, ¿cómo aprendía a la gente? Con el ejemplo. Si yo no tengo ejemplo, ¿qué hago aquí predicando hoy en día? ¿De qué me sirve estar aquí diciéndote que Dios te ama? De nada, no sirve de nada. Por eso cuando naces de nuevo, tienes que ser otra persona diferente a la que eres. Tienes que cambiar ese rumbo de vida que llevaba, ese estilo de vida, esa mentalidad. Si lo dice su palabra, si alguien te hace un mal, tú tienes que hacerle un bien. Porque hay que tener cuidado, no hay que dormirse, porque puede venir el enemigo y sembrar semilla, como le pasó al del campo que dice la Biblia. Pero nosotros no tenemos que estar velando y orando cada día. Yo ahora mismo estoy 100% seguro que si viniera Dios yo me vi con Él. Y ahora yo digo, para el menos sorpresa que Dios venga, no, sé lo que estoy esperando. La sorpresa se lo va a llevar a aquellos que están descuidados. Pero procura de caminar 100% para Dios. Que te da la capacidad del 35%. Trabaja con ese 35%, exprímelo a lo más que pueda. Que te da el 65%, pues sigue exprimiéndolo. Pero no utilices a nadie para hacerle daño. Jesús le golpeaban, le pegaban, le hincaron su lanza y no dijo nada. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Si tú eres una persona que está en la iglesia y da problemas, te tienes que examinar. No es la iglesia, eres tú. Si yo aquí tengo problemas con 2 o 3 hermanos, no es que la iglesia me hace, no, soy yo que le estoy haciendo la guerra. El verdadero cristiano no hace guerra. La verdadera hija de Dios no entra en debate. La verdadera hija de Dios y el hijo de Dios, si critican a su hermano, lo defiende. El verdadero hijo de Dios, si tiene algún hermano, se levanta, va hacia él, le da las quejas con amor y pone solución a ese problema. No hay que guardar nada a nadie. Satanás es muy listo. A él le gusta mucho jugar con el disfraz. La palabra lo dice. Dice que viene como león. Pero dice cómo. No es un león. Pero nosotros sí sabemos cómo enfrentarlo. Con la palabra de Dios. La iglesia la tenéis que coger para despojaros de todo aquello y sanar todo lo que tenéis.
que ese mundo te da carga. Vendrá gente de tu familia, de tu alrededor, que te haga daño. Pero yo te hago una pregunta: ¿quién es el que te va a hacer daño? ¿Una persona allegada a ti? Si a ti llega un forastero y dice que no te quiere, no te duele. Pero si alguien te hace algo que tú aprecias, ese sí te duele. Pero tú tienes que comprender que nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y tenemos que darle ejemplo a esas personas. Por eso dice que el amor es sobre todo. El amor cubre multitudes de pecados. Tenemos que seguir luchando cada día. No te dejes derrotar cada día por el enemigo. Dice Pablo: me caigo, pero me levanto. Me vuelvo a caer, pero me levanto. La guerra se pierde cuando uno no se levanta. Hay 365 días al año. Me voy a poner yo de ejemplo. Si en los 360 días te hago cosas buenas y 5 días durante el año te puedo hacer un mal, ¿tú te crees que yo no puedo ser un hijo de Dios? Porque nosotros no tenemos que guardar, no tenemos que hacer nada, tenemos que mirar, comprobar cómo estamos en nuestra vida el día a día, el saber cómo vives, dar ejemplo en tu propia casa. Si tú caes una vez, no te preocupes. Dice: abogado tenéis con el Padre, tenéis a Jesucristo, hace falta correr a los pies de Cristo, fortalecerte. Tenemos que vivir como dice Pablo. Dice que tenemos que despojarnos de tal manera de todas estas cosas carnales y empezar a entrar el Espíritu Santo. Hay 17 frutos malos que vienen de parte del enemigo, pero hay otros 9 buenos. Tenemos que escoger esos 9 frutos y engendrarlo en nuestro corazón cada día y empezar a dárselo a la gente de ahí afuera. Y los pocos defectos que tú te vayas viendo, que la palabra te vaya descubriendo, eso es bueno, porque la palabra te tiene que confrontar a ti, te tiene que ver lo que haces mal, para que tú puedas saber lo que estás haciendo mal y tú rectificar. Pero si tú vienes aquí con la palabra de Dios, te habla y dices que no es para ti, ¿cómo te limpia? ¿Cómo te renueva? Sigue siendo la misma persona que ha entrado. La palabra es para escuadriñarla después también en nuestras casas, guardarla en nuestro corazón. Tenemos que saber escuchar la voz de nuestro pastor, que es Dios, y seguir por sus caminos senderos cada día. Él no te va a llevar a un lugar en el cual tú te puedas caer, puedas pasar, no. Él te lleva a lugares donde de parto, en el que te hace descansar. Pero hay circunstancias en esta vida que tenemos que descansar muchas veces en tragedia, en desgracia, el saber callar. Dice que Pedro fue cogido y fue preso, y cuando terminaran la fiesta lo iban a ejecutar. Pero dice su palabra que el ángel de Jehová bajó, abrió la prisión y lo sacó afuera. Hay momentos que tus fuerzas no sirven. Hay momentos que el Señor está esperando a que te diga: Señor, no puedo más, todo lo dejo en tus manos. Y ahí es cuando el Señor empieza a actuar. Pero necesitamos depender de Dios, buscar a Dios en cada situación, saber analizar los momentos. Muchas veces el callarte es una victoria, porque muchas veces el confrontarte en hablarle a una persona estás perdiendo sin darte cuenta. Pero cuando callas y después Dios te resalta y te respalda, ahí está la victoria, hermano. Amén, aleluya. Pero necesitamos ser sinceros y transparentes, con nuestros defectos, nuestras virtudes, pero transparentes, que a Dios no se le engaña. Tenemos que vivir el Evangelio más que nunca en estos días. Tenemos que esparcirlo. Dice que somos cartas, Pablo dice que somos cartas escritas. Que se note que Jesús está en tu vida, que se note que por donde vaya la gente de afuera puede decir: es un hijo, una hija de Dios. Necesitamos implantar el Evangelio cada día en nuestra vida. Dice que estaba Lázaro y dice que había un rey que hacía grandes banquetes y dice que invitaba a la gente todos los días. Pero había uno que dice que deseaba de lo que tiraba a alimentarse. Prefiero estar sentado en la puerta sin nada que estar en un banquete que no viene de parte de Dios.
Porque dice un poquito más hacia adelante que los dos murieron, pero de Lázaro no dice que fue sepultado, sino dice que vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Prefiero morir sabiendo que va a venir una legión de ángeles para llevarme al cielo a que me haga un sepulcro con dinero a los seres humanos que hay aquí. No mendigue nada de nadie. Depende del Dios, aquel que te ha guardado, que está aquí hoy con un propósito. Hoy no está aquí por casualidad. Tú estás aquí hoy porque el Señor te tenía esta palabra. Amén. Hay situaciones que solamente la arregla Dios. Amén. Aleluya. No sé cómo ni cuándo, pero los tiempos de Dios es perfecto. Pero muchas veces, por no ser sincero con Dios, no obra porque está esperando a que tú clames. Lo dice su palabra. Aclama a mí, yo te responderé. Pero aclama con un buen sentir. Aclama con un corazón dispuesto. Amén. Y sobre todo, sin ninguna raíz de amargura. Porque lo dice su palabra, tened cuidado que no tengáis una pequeña raíz de amargura que te haga perder la salvación tan grande. Desecha todo lo malo y deja que el Espíritu Santo empiece a fluir en tu vida. Hay heridas que duelen, hay otras que son superficiales, pero deja que sea la palabra la que te limpie, la que te restaure y la que te cuide. Vive para Dios, santifiquémonos cada día y sobre todo vamos a ser movidos por el Espíritu Santo. Este es el pequeño mensaje que me ha puesto el Señor en mi corazón y de compartir con ustedes. Vivir la palabra cada día, engendrarla en vuestra vida, en vuestros corazones y sobre todo guardar silencio en la hora de la prueba. Que Dios os bendiga y hasta otro día que el Señor permita.